Bienvenidos al devocional Tiempo de Restauración por Edgardo Springer. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo devocional Tiempo de Restauración. La palabra de Dios en esta oportunidad la leemos en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. El título de este devocional es Eres su habitación. Mis amados, adorar y alabar a Dios no solo se trata de un tipo de música, sino que es la manera apropiada para establecer la presencia de Dios en medio de su pueblo. Debemos saber que el sello distintivo de la iglesia no son sus obras, sino la presencia de Dios con nosotros. Recordemos que en la antigüedad, lo que distinguía al pueblo de Israel de los demás pueblos era que Dios habitaba con ellos. Esto significa que debemos desterrar el concepto de visitación para establecer el de habitación. La permanencia de su presencia donde estemos como hijos de Dios, el cuerpo de Cristo sobre esta tierra. La pregunta es, ¿cómo hacer que el Señor se sienta cómodo entre nosotros para que habite y manifieste su gracia sin medida? Él nos enseña que la única manera es a través de la adoración, que no es otra cosa que la expresión del ser humano declarando el señorío de Cristo. Recordemos que cuando se terminó la construcción del templo por Salomón y los músicos y cantores alabaron absortos a Dios con una actitud de adoración verdadera, una nube de gloria lo llenó todo. Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13. La nube era una señal de abstracción, indicaba que la presencia de Dios era lo único importante. El Salmo 132, verso 7 dice, «Vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies». Ahora, otra pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros es la siguiente. ¿Entendemos que adorar es la manera para establecer una habitación para que Dios habite? Lo primero que debemos saber es que la adoración no se trata de cantar coros lentos, sino de brindar un espacio para la manifestación del Dios Altísimo. La palabra de Dios nos dice claramente que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Salmos 22:3. Por lo tanto, adorar a Dios no puede ser algo planeado por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Eso es adorar en el Espíritu. El texto de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, nos dice que hay verdaderos adoradores y en ninguna parte dice que lo sean porque canten canciones de un cierto modo, sino lisa y llanamente adoradores. En segundo lugar, la adoración no está atada a las circunstancias que atravesamos. Dice el salmista que alabaría al Señor en todo tiempo, que su alabanza estaría de continuo en su boca. Salmos 34:1. Y tercero, la adoración es como en el cielo, así en la tierra. Apocalipsis 4. Esa es la genuina adoración al que era, al que es y al que vendrá. Mis amados, aplicando esta palabra en nuestra vida, adorar es algo que debemos aprender. Dice el Salmo 89, verso 15, «Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia». La adoración se practicaba en el templo del Señor, pero hoy somos nosotros el templo. Adorar es parte de nuestro ser, nuestra identidad. Primero es adorar, luego es servir. Y así llegamos al final de este devocional. Nos encontramos mañana, Dios mediante. Bendiciones.